jaque. Zaharova les fue con todo. Y es que la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia le enfiló los cañones a la alta directiva del gobierno canadiense, reduciéndolo a polvo. Este hecho tuvo lugar en el marco de la dimisión del presidente de la Cámara de Comunes de Canadá, Anthony Rota, al que la vocera de la Cancillería rusa llamó chivo expiatorio. Y este fue solo el principio. ¿Qué encolerizó a la dama del Kremlin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Barrió con Norteamérica el piso. Tal es el caso de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, que redujo a pura chatarra al gobierno de Canadá, liderado por Justin Trudeau. En pocas palabras, la dama del Kremlin no tuvo la más mínima piedad de ellos. El incidente tuvo lugar tras el anuncio de la dimisión del presidente de la Cámara de Comunes de Canadá, Anthony Rota, al que la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia tildó de ser un chivo expiatorio. De esta forma, la alta funcionaria rusa lanzó un reciente mensaje como puño al mentón de Rota, así como también apuntó a las máximas autoridades del gobierno de Canadá a través de la red social Telegram. Mientras se anuncia la dimisión del ministro de la Cámara de Comunes de Canadá en medio de una ola de grandes protestas en la interna del gobierno, pero esto fue como consecuencia de que el funcionario le abrió las puertas del Parlamento canadiense a Yaroslav Hunka. Se trata de un veterano ucraniano que estuvo en la línea de combate en una división de Alemania pasada durante el segundo conflicto militar de mayor repercusión en la arena internacional. Nos referimos a Yaroslav Hunka, el funcionario de alto rango de nacionalidad ucraniana que trajo el presidente de la Cámara de Comunes y que fue ovacionado por la mayoría de los miembros del Parlamento, por lo que no se hizo de esperar la reacción de Zaharova. Al respecto, la portavoz de la Cancillería rusa expresó: han convertido a Rota en un chivo expiatorio, afirmó haciendo énfasis en la algarabía que se formó en el Parlamento canadiense por la presencia del veterano ucraniano. Siguiendo esta línea, la dama del Kremlin, apuntando al primer ministro de Canadá, citó: sacando de la escena a Trudeau y a sus socios, entre ustedes hay descendientes de colaboradores de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, refrescándoles la memoria. Zaharova los dejó perplejos al recordarles a muchos funcionarios del Parlamento canadiense sus orígenes y su historial, donde aclaró que además muchos de ellos también formaron parte del ejército insurgente ucraniano. Y como si no fuera suficiente, la portavoz de la Cancillería rusa también reveló que le preguntaron ¿por qué los miembros de las tropas de la Alemania de 1945 viven hasta los 98 años y sus víctimas fallecen tan jóvenes? Por lo que Zaharova no tardó en reaccionar al señalar que, respondiendo a esta interrogante, lanzó la bola del otro lado. El colaborador, entre comillas, vivió hasta los 98 años, pero esto fue para que toda su dulce vida de las últimas décadas viviera las mentiras de su familia. De igual forma calificó a lo que vivió con su familia de patetismo fingido, mientras también subrayó que coexistió muchos años para que observara las mentiras de las autoridades canadienses al argumentar: esto fue para que se lavaran en su propia inmundicia. ¿Pero a qué se refirió con esto la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú? Es que Yaroslav Hunka, un veterano de 98 años de edad, fue presentado como luchador por la libertad de Ucrania. En la presentación del militar en el Parlamento canadiense, también mencionaron lo que para los congresistas canadienses significaba un logro, donde entre los honores mencionaron que Hunka prestó sus servicios contra la antigua URSS. Las operaciones militares en las que participó el veterano de manera activa fueron bajo las órdenes de la Primera División Ucraniana, también conocida como la 14ª División de Granaderos de Waffen-SS o División Galicienne, y luego, de terminado el conflicto, emigró a Canadá. Cabe recordar que la División Galicienne estaba constituida mayoritariamente por voluntarios ucranianos de esa región, la cual se hizo muy conocida por sus horrendas operaciones criminales que mancillaron a miles de civiles polacos y judíos y reclutaba a soldados eslavos
para las filas del Tercer Reich. Así, con todo este tenebroso historial, el Parlamento canadiense vitorió al veterano ucraniano. Entre ellos estuvo Chrystia Freeland, la primera ministra, quien reveló un secreto familiar. Resulta que la alta funcionaria del gobierno de Trudeau es nieta de inmigrantes ucranianos en Canadá. No solo eso, sino que unos años atrás medios canadienses reportaron que el abuelo de Freeland fue un colaborador de la Alemania del 45, que además editaba Krakivsky Visti, un diario de propaganda altamente antisemita que se lanzó por primera vez en Cracovia, una ciudad de Polonia, y luego en Viena, tras el segundo conflicto de mayor envergadura mundial. Algo que no pasó por alto Zaharova, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia lanzó un contundente mensaje donde afirmó que Moscú promete una respuesta a las acciones de Canadá que calificó de hostiles. En pocas palabras, el gobierno de Trudeau recibirá pronto su vuelto, pues la Cancillería calificó a la ovación en el Parlamento del veterano, que lleva un historial retorcido, de ser una cínica profanación de la memoria de las víctimas de Alemania del 45, al que sirvieron colaboradores de Ucrania. Por lo que no faltó la oportuna reacción del presidente ruso, Vladimir Putin, al señalar que el gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau ha adoptado lo que llamó una rusofobia flagrante, por lo que aseveró: esto no quedará sin respuesta. La contundente respuesta del líder ruso fue lanzada a través de un comunicado de la Cancillería, luego de la ovación a Yaroslav Hunka. De acuerdo con Moscú, personajes como este eludieron su responsabilidad por su participación en las desapariciones en los territorios ocupados de la Unión Soviética y los países europeos huyendo a Canadá. En este país se establecieron muchos militares que cometieron atrocidades, por lo que tras la Gran Guerra Patria salieron a otros continentes para no pagar sus culpas, tal como lo explicó el ministerio, que además señaló: la ideología ultraliberal sembrada en Canadá, imbuida de odio a Rusia, a su cultura y a sus valores religiosos y tradicionales, tienen allí sus raíces. Las acciones hostiles del gobierno canadiense, que en términos de la ira de sanciones antirrusas está tratando de superar a Washington, ciertamente no quedarán sin respuesta, advirtió la Cancillería. Sin dudas, un golpe directo al mentón de Norteamérica. Y lo peor está por llegar. ¿Podrán aplacar la ira del oso? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.